Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Hoy vamos a preparar un riquísimo consomé de pollo. Para nuestro consomé usaremos media cucharadita de clavo de olor, media cucharadita de pimienta, una cucharada de orégano, media cucharadita de comino, una cebolla chica, una calabacita, 2 zanahorias, una papa, una rama de apio, medio poro o podrían utilizar media cebolla más, media cabeza de ajo, 6 cucharadas de sal y pollo. Yo aquí suelo utilizar una pieza con carne, como suele ser un muslo, y una sin carne, como puede ser una alita, guacal o rabadilla. Picaremos las verduras en trocitos: la zanahoria, calabaza, apio, el poro. La cebolla la limpiamos y picaremos. Los ajos también los troceamos, al igual que la papa. Vamos a cocinar. Pondremos primero las piezas de pollo a sellar, a que se comiencen a dorar. Podrían dejar incluso la piel. Cuando comienzan a dorarse, pondremos los ajos y la cebolla. Aquí ya también puse mi guacal y rabadilla, ya que donde hay hueso también saca mucho sabor. Vean cómo se va dorando todo, y esto pegado en la olla nos dará mucho sabor, solo que no se nos queme. Ya dorados pondremos las demás verduras y dejaremos que también se comiencen a dorar por un par de minutos. Como vemos ya está todo dorado, agregamos la sal, 3 litros de agua y dejamos que comience a hervir. Ahora agregamos las especias y dejaremos aquí a fuego bajo aproximadamente unas 3 horas. Ya sé que es mucho, pero el pollo se debe de estar prácticamente deshaciendo. Vean cómo van. Los pellejos los podremos quitar y los huesos los quitaremos también. Dejaremos solamente la carnita aquí. Vean cómo se desprenden los huesitos del pollo. Ya tenemos este menjunje listo. Las verduras también se deshacen fácilmente y noten que quedó poco líquido. Ahora sí, licuaremos poco a poquito para que se pueda licuar fácilmente. Podrían utilizar una licuadora de mano y será un poquito más fácil. Miren cómo nos van quedando. Así nos queda este puré. En un recipiente pondré una base de plástico de cocina, pondremos lo que licuamos y lo asentamos para que esté parejito. Vamos a congelar por toda la noche. Al otro día así nos queda. De aquí mismo podríamos ir sacando cada que cocinemos una cucharada. O podemos cortarlo en cubitos de aproximadamente 2-3 centímetros. Ya listos, los podemos tapar con papel encerado, plástico o aluminio. O de plano los cortamos todos y dejamos así en el congelado. Y ya los podemos utilizar para cualquier preparación. Vamos a ver cómo preparar. 1 litro de caldo de consomé de pollo. Pondremos a hervir 1 litro de agua. Agregamos un par de cubitos que se disolverán rápidamente y ya está listo. ¿Ya vieron qué fácil es dejar de consumir cubitos de polvo? El sabor que estamos utilizando en estos cubos que hice son totalmente neutros, te funcionan para prácticamente todo. Con respecto a la sal, no te preocupes porque sí estamos haciendo un concentrado de sal que se va a disolver dentro de nuestros guisados, por lo cual ya no vamos a estar agregando más sal a menos que tú lo consideres. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima.